Decíamos, y ya está con nosotros, y siempre es un placer invitarlo porque hablamos de política a fondo, ¿no? Se trata de Antonio Gringo Marocco, con quien nuestras charlas fuera de la función también eran interesantes y hoy no dejan de ser menos importantes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marocco? Buenas noches, bienvenido. Gracias, Moniquita, muy bien, muchas gracias por la invitación y me siento igual que vos cuando nos juntamos y podemos hablar de política. Así es. Bueno, ¿qué pasa, no, con este giro que ha dado el gobernador? Tenemos un gobernador que se aboca a buscar recursos, es un gestor en la búsqueda de recursos. Y ahora parece que se va a abocar a la gestión, que es lo que necesitamos de un gobernador, porque sin gestión, sin un plan de políticas públicas en distintas materias, es imposible una provincia al corto y largo plazo. ¿Usted lo ve así, Marocco? No, mirá, el gobernador no solamente es un gestor, es un trabajador incansable en cosas y puntualmente en cada una de las áreas que la llevan los ministros, pero siempre está encima de las cosas. No ha pegado fuerte, a ver, la verdad que para hacer una mirada, no ha pegado fuerte el tema de la pandemia, le ha pegado fuerte a Salta, no ha pegado fuerte a la gestión. La recuperación que tiene la provincia de Salta hoy es gracias a esos esfuerzos que hizo el gobierno. Y en eso el gobernador estuvo al pie del cañón. ¿En qué nos hemos recuperado? Hemos recuperado un sistema sanitario en la provincia muy complicado. Y hoy podemos decir con gusto esto que acabas de decir, que no es obra de este gobierno, es una continuidad en la política sanitaria del Estado y demás, pero que desde el Estado provincial se han volcado muchos recursos a mantener ese hospital, a mejorarlo, a mejorar el sistema sanitario, a mejorar el SAMEC, a dotar de 65 ambulancias el sistema sanitario de la provincia, a reparar los hospitales cabecera, Tartagal, Orán, Anta, haber conseguido el crédito importante para nuestro barco insignia, que es el Hospital San Bernardo, los 68 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento. La verdad que el trabajo en el sistema sanitario fue muy importante, muy importante, y no solamente de hablar de refacciones de edificios, de poner a punto los hospitales, de dotar de ambulancias, de poner nuevos elementos tecnológicos en cada uno de los lugares, sino de incorporar nuevo personal, de ponerle el personal que realmente necesitaba la justicia. Y eso requiere esfuerzo, y eso requiere gestión. Y ahí estuvo el gobernador con eso. ¿Era tiempo de un cambio de gabinete como el que se dio en esta semana, al comienzo, en este lunes? Bueno, la verdad que quiero decirte que estas son las improntas del gobernador, ¿sí? Pensó que debía hacer un cambio en seguridad. Pero fue a fondo. Fue a fondo. En virtud de la persona a la que eligió. Y fue a fondo mirando también la justicia, porque hay que ver que mañana el Senado va a aprobar la reforma de la ley de ministerio que aprobó ayer los diputados, y vamos con seguridad y justicia de la mano en una persona que tiene un volumen político y que conoce el mundo del delito de mucho tiempo. ¿Usted dice que tiene volumen político o lo va a empezar a tener ahora? No, tiene volumen político el doctor Abel Cornejo. Es un investigador, un historiador, un juez, ha sido un juez federal importante en la provincia, se ha desempeñado en la primera magistratura de la Corte de Justicia, hoy está, hasta ayer cumpliendo funciones en el Ministerio Público Fiscal. No, es un hombre de volumen, seguramente, sí, y de capacidad, sin ninguna duda. Tiene cualidades y estamos frente a todo esto que vos hablabas, realmente. El mundo del delito es cada vez más sofisticado, duele más, las miserias de las sociedades aparecen con mucha más frecuencia. El tema de los femicidios en Salta, la verdad que a todos nos alarma. El tema del microtráfico de droga es una cosa de tener cientos de chicos y de jóvenes y de gente que realmente
no está vinculado a eso, pero que muchas veces se hace por necesidad. ¿Y usted cree que con una política más dirigida hacia esos temas se puede frenar, estamos a tiempo de que esto no sea, por ejemplo, un Santa Fe? Porque eso es lo que uno proyecta, ¿no? Una provincia con tantos ilícitos, con tanta droga, con tanto narcotráfico, grandes volúmenes de narcotráfico que pasan por allí, no estaríamos lejos de eso. Bueno, cuando uno muchas veces habla, y muchas veces me ha tocado hablar desde la oposición, y generalmente opositor, pero bueno... Hasta adentro es usted un sí, opositor. Bueno, no soy opositor, pero sí o un tengo... moderador y marcando políticas diferentes. Tengo pensamientos propios, digamos. No soy un libre pensador, sé que trabajo con un equipo, sé hasta dónde están mis facultades, sé lo que tengo que hacer y estoy dedicado a eso. Pero cuando también se me requiere, estoy. En ese sentido, la verdad que lo que creo que por qué el gobernador juega a fondo es para parar esto que muchos avisoran de lo que puede ser el mundo delictivo post pandemia. Nos vamos a encontrar con situaciones que van a ser acuciantes y lacerantes en la sociedad. ¿No cree que también debe ir a fondo con otros ministerios? Hay un reclamo generalizado con el tema de educación. Es la repercusión hasta en su propia Cámara de Senadores, en diputados, la gente. ¿Por qué no logramos darle una nueva rosca a lo que es educación, teniendo en cuenta que está tan vapuleada? El Ministerio de Educación es un ministerio muy complejo. Hay 30.000 agentes públicos en educación, hay 400 y pico de miles de estudiantes, hay 1.000 y pico de establecimientos escolares que atender. Hay que atender la subvención a lo privado, hay que entender el tema de los planes de los privados. Es una cuestión compleja, es una cuestión compleja. Y al que no crea que la pandemia incidió en los temas educativos, se equivoca. Yo he podido dialogar con los docentes, he establecido diálogo con ellos. Fuimos a sinceramiento de situaciones. Si nos quedamos en la complejidad no solucionamos nada. No, yo no digo de que sea, yo digo que es complejo manejarlo, pero que requiere tiempo. Los cambios en educación no son de un día para el otro. Los cambios mire, hace unos días recibí de un docente un correo donde me ponen a decir, bueno, sí, bueno, esto podemos hacerlo. ¿Y qué tiempo requiere? ¿Qué tiempo necesita? ¿Cómo podemos reorientar esto? ¿Cómo podemos ver la posibilidad de organizar un sistema educativo que hoy, con las tecnologías, te pueden llegar a hacer alcanzar muchos más resultados óptimos? Pero todo el proceso requiere cambio. Y esos cambios tienen que ser en los docentes, nuevas formaciones, en los educadores, nuevos contenidos para los estudiantes, nuevos recursos para la educación. Pero eso tiene que ir acompañado de un plan que no se ve en Maroco. Bueno, mira, Mónica, en esto voy a salvar al Ministerio de Educación. En esta pandemia no se pudo elaborar un plan. Era atender día a día problemas extraeducativos a los educativos. Pero para eso estaba el ministro, para que se ocupe de eso. No me entendés lo que digo. A ver, estábamos con problemas de nutrición en las escuelas, no podíamos abrir las escuelas, no podíamos generar un plan para atender los chicos de lo que denominamos copa de leche, o comedores, o albergues, los recursos. Que no se hizo tampoco. No, sí se hizo, y se atendió mucho, y se trabajó en consonancia. Hace unos meses se habilitó la copa de leche y hay escuelas que todavía no la tienen. Pero los comedores para que coman los chicos de la escuela que iban... Usted dice que funcionaron. Funcionó ahí muy bien el Ministerio de Desarrollo Social, la verdad, y se pudo contener. Y en esto hay que reconocer mucho, sobre todo a la sociedad, porque muchas mamás, muchos papás, tíos, hermanos de los chicos ayudaron un montón a paliar esta crisis. Le toca ser el presidente de la Convención Constituyente, algo la verdad que
es apetecible para quien está en la política y también aquellos que son estudiosos de la materia. ¿Qué va a deparar esta convención teniendo en cuenta que la oposición constantemente está marcando denuncias de falta de transparencia con respecto a la participación, de los puntos que se quieren tratar? ¿Cómo se va cocinando todo esto adentro? Porque todavía no empezaron a deliberar. Estoy feliz ahí en la Constituyente. La verdad, funciona y funciona muy bien y de forma transparente. Tenemos diálogo. A veces con consenso, a veces no, tenemos que definir, es como es la democracia como sistema. Ganan las mayorías. Y porque esa es la representación de la voluntad popular. No hay ninguna forma, no conozco ningún gobierno del mundo que tenga mayoría en un parlamento y le entregue a la oposición la conducción del parlamento. Va de suyo. Me hace reír. Pero no es así. Bueno, y entonces nosotros expresamos eso, expresamos una mayoría. Que siempre digo, mire, las cuestiones parlamentarias son el tiempo que duran las mayorías. Para cambiarlas tiene que haber otras mayorías. Así de simple. Eso es una ley, eso es una convención, eso es un código, eso es una mirada de la justicia. Los estados de derecho tienen otra mirada. Acá es por primera vez que esta constituyente está funcionando, estamos debatiendo en el propio recinto de la legislatura, con una cámara filmando todo el tiempo todo lo que se habla, grabando todas las sesiones y después... ¿Ya hay definiciones sobre los puntos que más, digamos, preocupan socialmente o se han planteado políticamente, como ser los órganos de control, la durabilidad de mandatos y demás? Estamos armando las comisiones a los efectos y ahí cada uno llevará su proyecto. ¿Qué comisión preside usted? No, la convención constituyente, y participo de todas, tengo voz en todas las reuniones de comisiones. Y tengo asesores en las mismas. ¿Cuándo estima que concluye la convención? Hacia el 20 de diciembre, más o menos, vamos a prorrogar. Es decir, a ver, hoy tuvimos una discusión que yo les decía a los constituyentes, a ver, no vamos a sesionar hasta el 14. Me lo pidió la oposición. A ver, presentaron una nota y decimos, tenemos que trabajar por la política, porque estamos en campaña. Bueno, estábamos los presidentes del bloque y el presidente de la convención. Si aceptamos, es porque todos estuvimos de acuerdo que así fuera, que sesionemos después del 14, las plenarias, porque es atendible, estamos en una elección y estamos a día de la elección. Y entonces, a ver, la crítica era, ¿por qué no sesionamos antes? A ver, si estuvimos todos de acuerdo y dijimos el 14, esto es así, y lo pidió la oposición, y hoy lo tuve que explicar, porque creo que... amerita hacerlo. Amerita hacerlo, y porque la verdad que hoy se han dado cuenta que... Mire, para entrar a las sesiones de la comisión y a la sesión de la convención constituyente, cuando sea plenario, el único requisito es que no tenga fiebre. Las puertas están abiertas para el periodismo, para los ciudadanos, para los que les interese. Únicamente poner la mano, no tener fiebre, poder pasar y participar de la convención. Marocco, ayer en diputados se aprobó... Más transparente que esto. No es hay. Imposible. Ayer en diputados se aprobó el tema de la ley de ficha limpia, que luego de haberse tratado 2 veces en diputados, 2 veces en Senado, volvió a diputados. Muchas críticas con respecto a la posición que había tenido el Senado. ¿Hubo capricho o desconocimiento en algunos puntos con respecto a esta ley, donde, por ejemplo, el Senado decía que aquellas personas que estaban imposibilitadas físicamente no podían ser candidatos, como algo que era lo más exorbitante que podía haber? Mira, desde el punto de vista del Senado, desde el punto de vista de este dirigente político, esa ley es inconstitucional y va a tener ese destino, y ese es el camino. Vas a ver lo que va a pasar con la ley de ficha limpia, como la sacó diputado y no como la sacaba Senado. Pero el Senado pedía eso, por ejemplo. No, el Senado quería que los requisitos... Uno de los requisitos era ese. A ver, lo importante en la exposición del Senado
es que es una ley que ataca la Constitución, las previsiones que tiene la Constitución de la provincia de Salta. Esa ley no va a poder ponerse en vigencia. ¿Y entonces por qué ustedes proponían una ley diferente? Nosotros cambiamos lo que ellos nos mandaron, atendiendo a lo que prescribía la Constitución y atendiendo a lo que prescribe la actual Constitución. Pero proscribía a las personas imposibilitadas de... No. Sí, fueron muchos puntos que se marcaron así. No, mire, nosotros lo que marcamos es las imposibilidades son de acuerdo... Mire, la idoneidad la da la Constitución de la provincia de Salta. Para ser candidato hay que ser idóneo, ¿sí? Y para ser funcionario hay que ser idóneo. Y después tiene una serie de requisitos. Esta ley que aprobó el diputado ayer no cumple con los requisitos de la Constitución de la provincia. Usted dice que ese es el camino al que lleva esta ley. No sé si el Poder Ejecutivo la va a promulgar. Mire, nosotros hemos consultado con la Corte y hemos consultado con el fiscal de Estado y hemos consultado con el, puedo decir, procurador ya. Es inconstitucional. ¿Tiene novedades sobre quién va a ocupar la Defensoría General de la provincia? ¿Podría ser Pamela Caletis abandonando, digamos, la candidatura a diputada nacional del Frente de Todos? No, acabo de conversar con Pamela Caletis. Me dijo que ella no tiene ningún ofrecimiento de nada, que no sabe de dónde salió eso. Hace rato usted hacía mención al tema del microtráfico y todo el problema económico y de infraestructura que nos está trayendo. ¿Cuál cree que va a ser la postura del gobierno de la provincia ante esta situación? Cárceles colapsadas, recursos que son escasos para mantener toda la población carcelaria, que obviamente va en incremento por esta cuestión social y demás. Mire, no estoy de acuerdo con la ley de microtráfico, para que empecemos a hablar. ¿Nunca estuvo de acuerdo? No. Tenía noticias públicas, ¿sí? Profesión de periodista y estar a cargo de un diario me llevaba a mi actualidad política, obviamente, a tener conocimiento de cosas. Y la verdad que cuando salió la ley de microtráfico nunca estuve de acuerdo, porque le pasaban el trabajo de la justicia federal a la justicia provincial, sin transferir los recursos. Y tampoco la infraestructura estuvo en los planes para poder adecuar a lo que iba a pasar con la represión de ese delito. Usted mire la justicia federal antes de la ley de microtráfico y mírela ahora. Mire las cárceles de Salta antes de la ley de microtráfico y mírela ahora, para que seamos objetivos. Mire, cuando a 3 o 4 días de asumir, leo en un diario local unas declaraciones del ministro de Gobierno saliente, el doctor López Arias, de esos días, la verdad que me llaman la atención, lo llamo al doctor López Arias, le pregunto, Marcelo, una relación de muchos años tenemos, Marcelo, contame cómo es esto es así, 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 así. Esos 500 millones de pesos que hablábamos hace 2 años, hoy son 1.400 millones de pesos. De deuda nacional a Salta. De deuda nacional a Salta, y la cárcel, la alcaldía, como lo expuso el exministro Pujero en el Senado el día viernes, antes del día de su renuncia, dijo que estábamos pasados en 300 y pico de presos. Y la cárcel de Güemes está perfecta, y la otra cárcel federal está perfecta. También. Exactamente. Entonces, esta es la realidad. ¿Y qué va a hacer ahora Salta ante esta situación? Yo no estoy de acuerdo con esa ley. Ya sé, usted no está de acuerdo, pero la tenemos y la tenemos que hacer efectiva. Yo creo que esa ley tiene que dejar de estar sin... Yo la verdad que o me siento a negociar con la nación cómo van a ser los recursos para sostener la infraestructura de eso y el recurso humano que se necesita y los salarios. Tucumán, antes de la ley de microtráfico, de ponerla en vigencia, arregló los sueldos de los magistrados, equiparados con la federal, y la infraestructura. A Tucumán no le vende, Tucumán no tiene colapsadas sus cárceles, y la gente de la justicia penal en Tucumán gana exactamente lo mismo que la justicia federal. ¿Usted cree que ese es el camino? ¿O derogamos esta ley o negociamos con Nación?
O negociamos, primero, negociamos con Nación. Pero si usted se remonta al tiempo, Marocco, de siempre Nación tuvo deudas con presos federales, sí, de aquellos que permanecían momentáneamente en las cárceles provinciales. Fue histórica esa deuda, imagínese con ahora la cantidad de reclusos o imputados que están en esas condiciones. O sea, es imposible solucionarlo. Bueno, ¿usted se acuerda cuando acá en el destacamento de gendarmería había colectivos y containers de los presos federales? Bueno, ahora están en las alcaldías de Salta. Esto es lo que tenemos que discutir. Yo no me quiero pelear con nadie. Pero no es cuestión de pelearse, es tratar de dar una solución, porque también tenemos que ver que esa gente vive indignamente donde está. Bueno, pero lo que nos... Claro, pero nosotros lo que tenemos que ver es por el ciudadano salteño. Yo no puedo hacer una ley que perjudique a Salta. A ver si se entiende. El último mensaje es este. Hago una ley para perjudicar mi sistema carcelario y mi sistema judicial y mi sistema, mi sistema económico en la provincia de Salta. Entonces, ¿cuál es el negocio? Negocio para otro. ¿Qué balance hace de estos años de gestión del gobernador Sáenz, teniendo en cuenta el contexto de pandemia y demás? No, sacamos a flote, estuvimos a la altura de las circunstancias, hemos mejorado en muchas cosas, se han cincelado políticas públicas que eran medio tabúes. Creo y quiero entender que hemos estado a la altura de la pandemia y creemos que a partir de ahora, gracias a Dios, si esto sigue así, no tenemos una tercera recaída y todo lo demás, el gobernador va a poder poner en funciones lo que él tenía pensado para una provincia más pujante, más integrada. A ver, son pasos estratégicos importantes, cositas muy sencillas. Empezar a hablar de la salida a Paraguay, de recibir al canciller paraguayo. Me quedo sin tiempo y le quiero hacer una preguntita. Bueno, y después mirar, cuando el gobernador dice, con actitudes, dejemos de mirar tanto a Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, miremos un poco Chile, miremos un poco Paraguay, esto es estratégico, vamos con el corredor norte. Eso es lo que usted planteó desde siempre. Bueno, pero esto lo hace el gobernador. Y bueno, en la nueva ley de ministerios, derechos humanos, ¿dónde queda? Quedó, creo, en el Ministerio de Gobierno. Bien. ¿Y cuál es la autocrítica que hace de estos años de gestión? Muchas autocríticas, muchas cosas por hacer que no se pudieron hacer, cosas en las que nos equivocamos también. ¿Cierto? ¿Cómo ser? Tendríamos que haber hecho, hemos hecho mucho hincapié y hemos volcado mucho trabajo en salud y en seguridad, y creo que tendríamos que haber hecho un poco más en educación. Marocco, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, muchas gracias a vos. Tiempo de pausa, ya volvemos.